El Día del Trabajo vamos a hablar justamente del tema laboral y cómo está en nuestro país. Para ello hemos invitado a Flavio Aucejo, que es experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a conversar con él de este tema. ¿Qué tal, señor Aucejo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos por hacer un diagnóstico general, ¿no? ¿En qué condiciones trabajan en su mayoría los trabajadores en el Perú, teniendo en cuenta la alta informalidad? Precario es el término que yo utilizaría, y no sin antes dar un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo por el Día del Trabajo, ¿no? Mira, en nuestro país, 8 de cada 10 personas en realidad está en la informalidad. El trabajo decente, como lo que define la OIT, es un bien escaso en el Perú, ¿no? Y la pandemia pues tuvo un efecto devastador sobre el trabajo. Casi 6.5 millones de empleos se perdieron, ¿no? Entonces, las condiciones en las cuales ocurre el trabajo en nuestro país son bastante precarias, como señalé. Claro, entonces allí cuando hablamos de, por ejemplo, pensiones de jubilación, cuando hablamos de cualquier tipo de derecho como CTS o como gratificaciones, estamos hablando del 20% y un poquito más de los trabajadores. Todos los demás están en una situación muy diferente, terminan siendo obviamente la amplísima mayoría. Así es, y no solamente, recuerda también las prestaciones de salud, que forman parte del empleo formal, ¿no? Es un tema muy serio que lamentablemente en nuestro país hay varios factores que impiden todavía atenderlo, ¿no? Porque como tú bien señalas, en nuestro país, por ejemplo, la fuerza laboral se mantiene en la medida que puede hasta casi los 65 años, porque no ha logrado acumular recursos para la última etapa de la vida, ¿no? Y la salud se ve deteriorada, o la posibilidad de trabajar preventivamente en la salud también se ve deteriorada, porque en este entorno de informalidad pueden ocurrir accidentes laborales, pero también está el propio estrés de mantener la preocupación permanente por saber que yo tengo que llegar al día o a la semana. Ahora, lo que nos preguntamos es, pero ¿por dónde deberían darse las reformas para que sean, en primer lugar, aceptadas por una mayoría y finalmente nos puedan llevar a ir aumentando paulatinamente esa formalidad en el trabajo? Porque ninguna de las que se ha intentado ha logrado ni siquiera tener un consenso, ¿no? Incluso algunas, como por la recordada ley Pulpín, avanzaron y se disolvieron antes incluso de nacer. Sí, mira, el trabajo o la posibilidad de incrementar la formalidad en el trabajo es un problema muy antiguo en la humanidad, ¿ya? Lo que en el mundo lo que ha funcionado no es combatir la informalidad, sino promover el crecimiento, es decir, que haya más empresas, ¿no? Y en esa ruta como que no estamos muy bien. El año pasado el Perú creció 2.7%, las perspectivas este año es de 2.5% del PBI, pero en realidad se piensa que esto va a ser menos. Y los riesgos que existen hoy día por los fenómenos meteorológicos extremos, estamos hablando del niño costero, el niño, la propia inestabilidad económica, el entorno internacional. A veces nos olvidamos que hay en este momento en Europa una guerra entre Ucrania y Rusia, y eso genera efectos muy terribles a nivel del mundo, ¿no? Entonces, el crecimiento es lo primero. Sin crecimiento no hay posibilidad de que podamos tener un empleo formal, ¿no? Pero hay otras dos medidas que se necesitan, ¿no? No basta el crecimiento. También requerimos que los trabajadores estén en puestos donde haya más productividad. No puede ser que tengamos jóvenes que, como no tienen otra posibilidad de trabajo, estén limpiando el vidrio en la esquina. O sea, ese joven debería estar en un trabajo mucho más productivo. Preparación para un tipo de empleo, pero que en realidad es para otro tipo de empleo con mayor exigencia, es lo segundo. Y lo tercero es que tú necesitas que donde estés trabajando tienes que mejorar la productividad. Y eso significa inyección de tecnología, los puestos de trabajo tienen que ser de mejor calidad. Entonces no basta el crecimiento, también se necesitan políticas públicas que estén orientadas a mejorar la productividad de los que ya trabajan
y cambiar de puestos a los que ya trabajan en puestos mucho más productivos. Está bien, porque finalmente termina esto siendo una cadena, porque si el trabajador dice, a ver, ¿por qué soy informal? Porque en la formalidad no tengo cabida. ¿Y por qué no tengo cabida? De repente porque estoy muy poco calificado, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la educación, con la preparación, lo que tú decías. Y segundo, y a la hora que me califico y entro a trabajar en un lado formal, ¿por qué me pagas tan poco? Porque finalmente no terminamos siendo productivos, ¿no? Y no generamos la riqueza necesaria como para que sea repartida en mejor nivel. Por ahí va esa cadena que tenemos que romper, ¿no? Y ahí, y en esa línea, estas tres piezas que acabamos de comentar, es donde entra justamente la acción del gobierno, ¿no? La acción del Estado. Porque lo que nosotros tenemos hoy día son actividades productivas que son muy intensivas en capital. Minería, cada trabajador involucra una inversión en capital, camiones, tractores, en fin, todo material, infraestructura para poder sacar el mineral y llevarlo al mercado internacional. Entonces, ese trabajo es muy especializado, pero muy intensivo en capital. Necesitamos trabajo en sectores que sean muy intensivos en mano de obra. Uno de ellos ya tenemos, agroindustria, pero ahí tenemos el trabajo forestal, acuicultura, turismo. Nuestro país podría ser una potencia mundial en turismo. Y finalmente otro tipo de agricultura, pero para eso se requiere una acción firme del gobierno, donde se establezca, este es el problema que intentamos resolver, estos son los objetivos y las metas, esta es la estrategia y este es el plan de acción. Lo que tenemos hoy día en realidad es, vamos a poner más plata en infraestructura. Eso es una parte muy pequeña de la respuesta, porque no podemos poner plata en tener más obras de agua potable si no cambiamos un modelo de gestión donde está claro que la municipalidad no está capacitada para administrar un servicio de agua. Entonces, poner más dinero en obras de infraestructura, proyectos emblemáticos, agua potable, carreteras, sin cambiar el modelo de prestación del servicio a la población, que cuando tú abras el caño de tu casa, puedas poner un vaso y te puedes tomar esa agua directamente, o que llegue agua a tu casa, sin cambiar el modelo de gestión, podemos poner la plata del mundo, y lo que va a pasar, Juan Carlos, es que vamos a tener más pérdida de dinero. ¿Y esas políticas existen? ¿Hay siquiera intención de elaborarlas? Por supuesto que existen. Es decisión. Es simplemente decisión. Tener claro cuál es el problema y sobre eso actuar. Mira tú los problemas que hemos tenido en diciembre y enero en Puno. Uno se pregunta, ¿cómo no vamos a tener problemas si apenas el 15% de la población de Juliaca está conectada a la red de agua? Claro. Claro. Pero necesitamos finalmente que hayan políticas públicas, ¿no? Y que se lleven a cabo, y además de manera sostenida, ¿no? Para que finalmente genere un cambio, porque nosotros podemos hacer un planeamiento que luego a los pocos meses terminamos desbaratando y así nunca vemos resultados, pues, ¿no? Y ese es el otro problema, o el desafío, digamos, ¿no? Porque todo esto funciona no solamente el liderazgo político, estamos hablando de la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, ministros que sean competentes en estos temas o que llamen a los especialistas, sino también necesitas al funcionario y al servidor público de a pie, aquel que sabe cómo hacer una buena contratación, no sabe para robar, sino sabe la técnica para hacer una buena contratación, aquel que tiene la capacidad para hacer una buena planificación de largo plazo, que vaya más allá del gobierno, aquel que sabe cómo se tiene que hacer una buena obra de inversión pública. En nuestro país, la inversión pública, que es lo que les encanta a los males alcaldes y gobernadores, es la que genera los mayores retrasos. Una obra pública casi tiene un retraso de 700 días y el costo está muy por encima del costo original y usualmente no termina prestando el servicio deseado, ¿no? Entonces, también hay un problema de tener un personal adecuadamente capacitado para poder llevar adelante los esfuerzos que implica tener buenos servicios para la población. Claro, y partiendo de elegir bien, ¿no? Elegir una buena autoridad, una autoridad proba, que va a tener la intención de rodearse de gente proba, técnicos capaces, que lo van a ayudar a hacer una buena gestión y no ser una autoridad proclive al robo, que se va a rodear de delincuentes, obviamente. Así es, y eso es muy malo, ¿no? En nuestro país tenemos una asociación entre entrar en política, ya es malo, ya hay un conjunto de
una percepción negativa sobre eso, ¿no? Sin tomar en cuenta que en realidad de los 1.800 alcaldes, tenemos un montón de alcaldes que son personas de buena fe, ¿no es cierto?, que tratan de hacer las cosas bien, pero no basta la buena fe. Yo también necesito tener cierto conocimiento y además necesito tener la capacidad de atraer a las personas con honorarios que reflejen el nivel de responsabilidad que están asumiendo para poder tener buenos servicios. Y eso es algo que cuando el ciudadano de a pie, los compatriotas van a votar, no piensan en que esa persona por la cual están eligiendo mañana va a manejar los impuestos que todos nosotros pagamos en el trabajo que desarrollamos en este día que estamos celebrando hoy. Perfecto, Flavio. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y feliz día del trabajo. También para ti y para quien ven y escucha. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Flavio Ucejo, experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha estado con nosotros. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, hora de reemplazar nuestras noticias internacionales.